Buenos días, mi nombre es Andrea Piña, soy residente del Hospital Garrahan y hoy vamos a hablar de anestesia en gastroquisis y onfalocele. Bueno, los defectos en la pared abdominal se clasifican de acuerdo a si tienen un contenido intestinal eviscerado, cubierto o no. Por lo tanto, tenemos la gastroquisis, en donde tenemos el contenido abdominal eviscerado sin un peritoneo que lo recubre, y la onfalocele, que sí tiene un recubierto peritoneal. Estas patologías son urgencias neonatales, y aunque el origen embriológico y el diagnóstico son diferentes, el manejo anestésico es semejante. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes prematuros, bajos peso al nacer, y los que tienen un APGAR bajo al minuto y a los 5 minutos, son los principales determinantes de mortalidad. Por lo tanto, en estos pacientes tenemos que hacer un énfasis especial. Son patologías que vienen aumentando en los últimos años. Acá abajo en el cuadrito vemos que desde 1995 hasta el 2005 había 3,5 por 10.000, hasta el 2012 4,9 cada 10.000 nacidos vivos, y en la actualidad tenemos de 2 a 3 por 5.000 nacidos vivos. Y además tenemos una notoria diferencia de mortalidad en países con alto versus bajos recursos. Es importante que todos los anestesiólogos que podamos tener contacto con este tipo de pacientes tengamos por lo menos un protocolo del manejo de los pacientes, y además saber derivarlos a tiempo, ya que estos pacientitos vienen con un diagnóstico prenatal que generalmente se hace por ecografía, y si estamos en un hospital de bajos recursos o que no está especializado para neonatos, hay que derivarlo a tiempo, ya que aumenta 5 veces la mortalidad si son atendidos en hospitales que no están especializados. La onfalocele es la herniación de los órganos internos a través de un defecto del ombligo, que se contiene en una membrana de 3 capas, que usualmente tiene intestino delgado, hígado vaso, colon y algunas veces las gónadas. Generalmente se da en madres mayores de 40 años, y se asocia hasta el 75% con otras malformaciones, como por ejemplo las cardiopatías, defectos gastrointestinales, la trisonomía 13, 18, 21 y el síndrome de Beckwith-Quidman, que se caracteriza por tener macroglosia, organomegalia, defectos en la pared abdominal, generalmente onfalocele, y también hipoglucemia. Bueno, acá hay dos fotos donde se muestra el onfalocele. Tenemos que recordar que está cubierta por un peritoneo, y además que generalmente el defecto es a nivel del ombligo. Bueno, en esta foto podemos ver que generalmente también vienen con otras anormalidades, otras malformaciones. La gastroquisis es un defecto de la pared abdominal, periumbilical, generalmente en el 95% es derecha, con exposición del intestino, estómago, algunas veces el hígado, y que tiene contacto estas vísceras con el líquido amniótico. Se da en madres jóvenes, con bajo índice de masa corporal, generalmente con el consumo de tabaquismo, cafeína, cocaína, efedrina y pseudoefedrina. Se cree que por el consumo de estas sustancias es que se viene aumentando la incidencia. Y las anormalidades asociadas, a diferencia de la onfalocele, son raras. Lo que sí es común, el retraso de crecimiento intrauterino, en el 60% de los casos, y la atresia intestinal hasta el 15%. La gastroquisis a la vez se clasifica en simple o compleja: simple si solamente viene con el defecto en la pared abdominal, y compleja si viene con atresia, con vólvulos, con perforaciones intestinales, y esto también aumenta mucho la carga de enfermedad. Se produce una inflamación del intestino expuesto a ese líquido amniótico que se llama PIL, es una cáscara que produce, el intestino se va a presentar con edema, asas dilatadas y acortadas, produciendo una peritonitis química. El pronóstico de la gastroquisis generalmente es bueno, hasta el 90% de los casos, pero depende del estado del intestino y si existe sepsis asociada, que es la principal causa de mortalidad. La mortalidad global de la gastroquisis es entre el 5 y el 28%, y esta diferencia es sobre todo por la clasificación que acabamos de decir, en simple o compleja. Por otro lado, el pronóstico de la onfalocele depende directamente de qué malformaciones vienen acompañadas. Entonces, para recordar la gastroquisis, tiene las vísceras expuestas sin cubierta peritoneal. ¿Ves? Generalmente las vísceras están mucho más edematizadas. Bueno, esto es un cuadrito en comparación de lo que vengo diciendo, lo que dije en las diapositivas anteriores. Bien, ¿cómo y cuándo realizar la cirugía correctiva?
Lo importante de cuándo realizar la cirugía correctiva es el PIL, la cáscara esa que hablábamos, que se produce un engrosamiento intestinal con edema, que se produce por el contacto de las asas intestinales con el líquido amniótico maduro, y esto generalmente ocurre en la semana 35. A partir de la semana 34-35, si las vísceras están expuestas con este líquido amniótico maduro, se produce el PIL o la peritonitis química. Esto produce mayor morbilidad, porque produce dificultad en la reducción de las asas intestinales, la hepatopatía, retraso en el inicio de la nutrición enteral, que esto se asocia directamente con el tiempo de internación del paciente, predisposición a las infecciones y hipoperistalsis. Entonces, a partir de la semana 35 es que la mayoría de los artículos hay una controversia acá de cuándo realizar la cirugía. Algunos artículos hablan de que el parto tiene que ser entre la semana 34 y 35 o antes de la semana 35 para disminuir el edema intestinal y así poder que la cirugía sea más amena, introduciendo los órganos en una cavidad abdominal que está poco desarrollada. Y el parto a término, que es después de la semana 36, ya que estos artículos dicen que el parto antes de la semana 34 aumenta la incidencia de sepsis, de aparición tardía y patologías típicas del prematuro como las alteraciones respiratorias. Entonces, es importante saber, nosotros, si estamos recibiendo una gastroquisis, que la cesárea fue electiva antes de la semana 34, donde vamos a tener todas las patologías típicas del prematuro, o si fue después de la semana 36, en donde tal vez no es tan prematuro el paciente, pero sí tenemos un intestino dañado. Existen 3 momentos para la cirugía de corrección, que es durante el parto, que es el similexit, que se extrae el feto sin realizar el pinzamiento del cordón umbilical, se reduce el contenido abdominal y se pasan puntos de afrontamiento. El cierre temprano, que es en las primeras 8 horas de vida, que es el que recomienda la mayoría de los artículos, en donde se realiza el traslado para el niño para estudios, descartando patologías asociadas y la estabilización. Esto es sobre todo importante en los pacientes con onfalocele, que tienen una carga de enfermedad aumentada, ya que generalmente vienen con malformaciones acompañadas, como sobre todo las cardiopatías, y el cierre tardío después de las 8 horas, que es generalmente después de las 8 horas, pero siempre se tiene que operar a estos pacientes entre las 24 y 48 horas de nacido, ya que la causa de mortalidad neonatal es por sepsis, y está relacionado directamente con la demora en la corrección. Bueno, este es un artículo que se publicó en el 2011, de gastroquisis, cirugía en el minuto cero, los nuevos desafíos anestesiológicos, que el objetivo era estudiar la analgesia y la sedación en el feto, utilizando remifentanilo en la madre. Lo que se hacía era el cierre de la pared abdominal con el soporte de la circulación feto-placentaria en el minuto cero de vida, y lo que se realizó es una anestesia subaracnoidea con bupivacaína más fentanilo, y además remifentanilo a 0,05 microgramos kilominuto hasta alcanzar 0,1 microgramos kilominuto, que era el momento en que las madres referían que estaban sedadas y más tranquilas. La duración total de la infusión fue entre 15 y 17 minutos, y se suspende la infusión al cesar el latido del cordón, que nos lo dicen las obstetras, o si hay un desprendimiento de placenta, en donde automáticamente se pasa el neo a la cervocuna y se termina sí o sí ahí con anestesia general. La conclusión es que hubo una muy buena analgesia y sedación del recién nacido, hubo una innecesaria intubación endotraqueal en la cirugía, no se necesitó asistencia asistencia respiratoria mecánica en el postoperatorio inmediato, y no hubo complicaciones con la técnica quirúrgica. Después tenemos el cierre primario versus el cierre diferido de la pared abdominal, y esto es la parte más importante de la anestesia en pacientes con gastroquisis y onfalocele, ya que se haga un cierre primario o un cierre diferido va a depender de la presión intraabdominal. El aumento de la presión intraabdominal nos va a producir bien, el aumento de la presión intraabdominal va a producir isquemia renal, esplácnica o hepática, alteraciones de la perfusión de los miembros inferiores, barotrauma pulmonar y disminución del retorno venoso, que nosotros en la anestesia lo vamos a ver como disminución en la producción de orina, ausencia de pulsos en miembros inferiores y escaso relleno capilar. Se requiere una presión menor a 20 para poder realizar el cierre de la pared abdominal, y nosotros lo vamos a ver midiendo por catéter vesical,
Y si tenemos una presión mayor a 20 más una PVC mayor a 4 centímetros de agua de la basal que teníamos, y una presión de la vía aérea mayor a 8 a la punta de basal, nos puede estar hablando de un síndrome compartimental abdominal, por lo que no se puede realizar el cierre completo de la patología. Por otro lado, el cierre diferido es, las asas se envuelven en un silo, que es una bolsita estéril, y a continuación se reintegran en el promedio de 8 días. El cierre del onfalocele requiere previamente estabilización e investigación de los defectos asociados y en particular anormalidades cardíacas, por lo que siempre se debe contar con un ecocardiograma preoperatorio. Al tener la cubierta peritoneal tiene menor riesgo de infecciones y de hipovolemia por evaporación. Entonces, a pesar de que la onfalocele es un paciente más enfermo o más grave, nos da más tiempo para evaluarlo o para realizar la cirugía, a diferencia de la gastrosquisis, que tiene menos carga de enfermedad, pero que es una urgencia quirúrgica. Las consideraciones perioperatorias, tenemos en las preoperatorias, además de toda que tenemos que tener en cuenta una anestesia en un neo, además tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen anormalidades intestinales, cardíacas, neurológicas y asociadas a la prematurez. En el intraoperatorio, al tener las vísceras expuestas, tenemos mayor pérdida de líquidos por evaporación y de temperatura, entonces tenemos que tener en cuenta la hipovolemia, la hipotermia, los trastornos hidroelectrolíticos, la hipercapnia y la hipoxemia, que todo esto nos puede favorecer a la apertura de Jung. Y en el postoperatorio, los problemas con la oxigenación y la ventilación, isquemia intestinal, falla renal, sepsis y una inadecuada analgesia, que se produce al introducir las vísceras en una cavidad abdominal que no se desarrolló. Dentro del manejo anestésico, lo que se recomienda es una anestesia combinada con bloqueo caudal más la anestesia general. Hay varios artículos que hablan de la anestesia neuroaxial en los pacientes neonatales, y este artículo, que es un artículo de revisión, lo que habla es la utilidad potencial de combinar una técnica neuroaxial con anestesia general en la población de pacientes con procedimientos intraabdominales. Lo importante es limitar la necesidad intraoperatoria de opioides y el impacto de la cirugía en la función ventilatoria postoperatoria. Y también hay artículos que hablan de los efectos deleterios de los agentes anestésicos tanto volátiles como intravenosos sobre el resultado cognitivo de los recién nacidos y de los lactantes. Teniendo en cuenta que el efecto está relacionado directamente con el tiempo y con la dosis que se utilizan, por lo tanto, las técnicas que disminuyan la necesidad intraoperatoria de estos agentes pueden ser beneficiosas. Se demostró que la analgesia regional tiene efectos beneficiosos por la extubación traqueal más temprana, reducción eficaz de la respuesta al estrés quirúrgico y la limitación de necesidades de opioides en el postoperatorio. También la anestesia tradicional con opioides, en comparación con las técnicas regionales, puede estar asociada a una mayor necesidad de ventilación respiratoria. Hubo una diferencia significativa entre el grupo con bloqueo neuroaxial más la anestesia general, con la necesidad de ventilación postoperatoria, un 23% versus al método tradicional basado en opioides, un 88%, que necesitó la ventilación postoperatoria. Bien, para seguir con el manejo anestésico, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes se consideran estómago ocupado, por lo tanto hay que colocar una sonda nasogástrica para la aspiración de secreciones y de líquidos, de aire, para disminuir las posibilidades de broncoaspiración, y realizar una secuencia de inducción rápida. Por el otro lado, los manejos de líquidos también fue un tema donde había artículos que hablaban de que al haber un aumento de la evaporación o pérdida de líquidos por la exposición de las vísceras, requieren de 3 a 4 veces el líquido, a diferencia de un neo que no tenga esta patología. Sin embargo, todo lo que es una terapia agresiva de líquidos tiene que guardarse para los pacientes que realmente presenten una hipovolemia, y el manejo de líquidos tiene que ser guiado por objetivos. El manejo de la temperatura, más allá de que todos los neos tienen una importante pérdida de la temperatura, estos pacientes, al tener las vísceras expuestas, aumentan esta pérdida de la temperatura, y el 50% de los pacientes con gastrosquisis están hipotérmicos, y el 25% menor a 35 grados. Se tiene que tener en cuenta la prevención de infecciones, sobre todo que estos pacientes, la primera causa de mortalidad es la sepsis neonatal,
y las infecciones están relacionadas directamente con el tiempo en que nosotros realizamos la cirugía. También tenemos que tener en cuenta los pacientes que tienen un riesgo aumentado de presentar la sepsis, como por ejemplo los prematuros, los pacientes que tienen la madre con estreptococo positivo, estrepto del grupo B, o signos de corioamnionitis. Los antibióticos que se recomiendan es ampicilina más gentamicina en este grupo de pacientes. Caracterizar un aporte de glucosa, la corrección de calcio, sodio, magnesio y potasio, sobre todo el calcio, recordando que los neos dependen del calcio extracelular, y el proceso de extubación tiene que ser temprano, entre las 24 y 48 horas. Bueno, este es un estudio retrospectivo multicéntrico que se realizó en Canadá desde el 2005 hasta el 2009, en donde se estudiaron 362 recién nacidos con gastroquisis, y el objetivo principal era evaluar los efectos de la reanimación con líquidos endovenosos sobre el pronóstico de la gastroquisis antes del cierre. Las variables que utilizaron fueron la edad gestacional, el peso al nacer y la administración de bolos de fluidos dentro de las primeras 6 horas de internación en UCI neonatal. De los 362 pacientes que estudiaron, 162, o sea el 45%, solo recibió líquido de mantenimiento. Y el 200 restante, el 55%, además del líquido de mantenimiento, recibió bolos de cristaloides y coloides. Y la medida de volumen administrado fue de 22 mililitros kilo. Los resultados, lo que encontraron fue que por cada 17 mililitros kilo de bolos de fluidos, incrementó un día de requerimiento de ventilación mecánica, de nutrición parenteral total, de estancia hospitalaria y uno más episodios de bacteriemia. Por lo tanto, la reposición hídrica agresiva únicamente debe considerarse en casos de evidenciar hipovolemia. En modo de resumen, es importante entonces, apenas nace el bebé, proteger las vísceras expuestas, ya sea con gasas húmedas o con la bolsita que mostré que es el silo, una colocación de sonda orogástrica, no solamente para aspirar las secreciones o el aire, sino también que se puede medir la presión intraabdominal, la colocación de la sonda vesical, que es importante medir la diuresis y tener presente que en cualquier momento el paciente puede dejar de orinar, y esto nos puede referir de que hay un aumento de la presión intraabdominal, y lo que dije de la presión intraabdominal menor a 20 para cerrar el defecto. Monitorizar y mantener la temperatura corporal, adecuar el manejo de líquidos, la colocación de la vía venosa central, para monitorizar el paciente, y también teniendo en cuenta antes del cierre, saber con qué PVC estamos, para cuando termine el cierre, saber si no hubo un aumento de esa presión significativa. La colocación de oxímetros, y esto me pareció súper importante, la colocación de oxímetros de pulso en miembros superiores y miembros inferiores, para ver si realmente no hay una alteración, una obstrucción, o que estén comprimiendo la vena cava inferior. Y cuando la realidad es que cuando colocan todos los campos, nosotros solamente estamos en la cabecera del paciente y podemos no estar evidenciando que realmente hay una isquemia en los miembros inferiores. Entonces, colocando el oxímetro de pulso tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, podemos ver una diferencia entre la saturación. Planear el manejo anestésico y analgésico antes de que ingrese el paciente, y no colocar accesos venosos en miembros inferiores por lo mismo de la obstrucción de la vena cava. Claro, sí. Claro, siempre, esto es, en modo de resumen, apenas ingresa el paciente. La idea sería tenerlo al paciente antes de la cirugía, ya con todo. Bien, entre las urgencias neonatales, los defectos de la pared abdominal, si no se tratan rápidamente y adecuadamente, pueden llevar a sepsis, enterocolitis necrotizante y falla intestinal, con consecuencias graves como síndrome de mala absorción y muerte. Por esto es importante tener de manera clara y concisa la suficiente información para el adecuado manejo perioperatorio del paciente.